puntual. Y si usted quiere ver la cara de los entrevistados cuando dicen las cosas y que realmente dijeron lo que está escrito en el Expreso, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús Salta. Ahí puede ver cómo Fernando Mazzone esta semana dijo que Claudio de Pla pregona con la izquierda y cobra con la derecha, que Juan Carlos Romero le dio un cargo en educación sin concurso, que la lista que presentó Claudio de Pla estaba con gente del PO y también del PRO, y también con gente del Frente de Todo, y que no sabe de dónde sacó Claudio de Pla el recibo cuando terminó de ser diputado un día 26 y ya a fin de mes presentó un recibo para estar dentro de la agremiación y ser candidato. Claudio de Pla pidió derecho a réplica, está acá con nosotros, le damos los buenos días, bienvenido de Buena Fuente, Claudio. ¿Qué tal? Es un gusto estar acá. Igualmente, cuénteme, ¿es así como dijo Fernando Mazzone? Bueno, mira, a Mazzone habría que preguntarle si alguna vez fue a alguna huelga, porque yo creo que es un secretario general virgen en la materia de medidas de fuerza. Pero, no, bueno, por supuesto todo esto es una barbaridad de principio a fin y hay que juntarlo con las otras cosas que dijo en su reportaje, que también las vi, que eran alabanzas al gobierno, al nuevo ministro Massa, y que ayer anunció un plan de ajuste fenomenal, si querés después te cuento qué pienso de eso, pero sí. Es toda una barbaridad que refleja de que que es una directiva que es la continuidad de Virgilio Choque y de Patricia Regañarás. Vendría a ser algo así como un hijo, no natural, no tendrá el ADN biológico, pero tiene el ADN político, es decir, con este hombre la ADP va a seguir siendo una oficina del gobierno. El gobierno de Romero, vamos por partes, que contesto todas las cosas que dijo. Sí. El gobierno de Romero me echó de la escuela en el año 97, con el ministro Lobaglio. Muchos se deben acordar, y toda la docencia lo sabe, que estaba en la vereda de la calle San Luis, un mes entero estuve reclamando que me nombren porque hicieron una maniobra para dejarme fuera de la escuela primaria, con un sumario que tardó 5 años, por los cuales se estableció una especie de suspensión. ¿Y nunca tuvo un cargo en educación nombrado por Romero? No, espera un poquito. Entonces, en el 97 el gobierno de Romero me saca de la escuela. Después de eso me eligen diputado. Yo voy a trabajar en una escuela privada porque soy echado. Voy a trabajar al Centro Educativo de San Lorenzo, un poco como asilado político, en el año 97, 98, 99. Porque en la escuela pública no me dejaban trabajar. ¿Quién fue? El gobierno de Romero. 2 años antes, el gobierno de Romero me habían designado preceptor en el Colegio América Latina y por arte de magia dieron marcha atrás en la designación. Ese es el antecedente. Marcha atrás en una designación? Porque me convocaron a la escuela y dijeron que habían dejado sin efecto la decisión de nombrar. Es decir, por cuadro de puntaje. ¿Nunca ejerció? No, como preceptor. Yo era maestro primario, desde el año 91 que me recibí. Como preceptor en esa designación no pude ejercer. Entonces, después me eligieron diputado, primero concejal, después diputado y demás. Recién vuelvo a la escuela en el año 2007. Y vuelvo al cargo que tengo ahora en el colegio secundario Arauz, en un cargo para el cual no hay cuadro de puntaje, que se llama encargado de gabinete. No existía el cuadro de puntaje, no existía. Así que no violé ningún cuadro. Y en realidad, el gobierno en aquel momento, simplemente después de muchos años que yo demandé que me devuelvan los cargos que me habían dejado afuera durante 10 años, que busquen a alguien que hayan embromado tanto, como 10 años, me devuelven en un cargo que es el cargo de encargado de gabinete. Después que de 2 cargos, uno de secundario y otro de primaria, me han dejado sin trabajar. Entonces, esa es la realidad. Entonces tengo ese único cargo. Yo tengo 62 años, voy a cumplir 63. Tengo solo un cargo en el colegio secundario. Nunca pude ser titular en la primaria, me han perseguido por todos lados. Mira, ¿y quién me perseguía? ¿Quién hizo todo esto? No solo Romero. Romero y los antecedentes, los papás de Mazzone. Estaba la gente de Virgilio Choque y ellos son los que impulsaron que me excluyan de la escuela primaria. Esto lo sabe toda la docencia. Estas mentiras de Mazzone no duran un minuto en ningún lugar. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, el absurdo ahora, todavía Mazzone sigue sin afiliarme al gremio. Yo volví el 24 de noviembre. Sí. Hicimos un acta de toma de posesión. Me presenté el 30, no sé, unos pocos días después. ¿Cómo fue el tema de ese recibo? ¿Estaba truchado? ¿Qué truchado? ¿Cómo? Lo saqué de la página del Ministerio de Educación, cualquiera lo podía sacar. Bueno, lo podía sacar yo porque, digamos, uno está digital. Sí.
Y bueno, yo simplemente hice el trámite. Un mes antes dije, mire, me voy a reintegrar el día 24. Entonces la contabilidad a fin de ese mes estaba hecha. Y decía que me iban a pagar los 6 días de ese mes, desde el 24 al 30. No hay nada. Además, yo fui a la ADP con ese recibo y fui a la ADP con el acta de toma de posesión. Es decir, que no había ninguna duda que yo había vuelto a la docencia. Lo de Masoni es una estafa. Después fui en febrero. Fui con un escribano público. Si querés te hago llegar el acta, mira, no lo traje acá. Fui en febrero, está en los medios, está en todos lados. Fui con los recibos de enero, de diciembre, que ya demostraban que era trabajador de la educación. No me dejaron ni entrar. El escribano hizo el acta diciendo, no entra, trae en su poder los recibos para poder afiliarse. Es decir, que es insostenible. Es una patraña, es un grupo delictivo el que dirige la ADP. Por eso la propia comisión directiva está Masone, pero después está Cerezo, que está procesada por estafa con vivienda. ¿Cuántos docentes han sido dañados por la actividad de Cerezo y de Argañarás? Bueno, Cerezo sigue siendo la tesorera del gremio. Hay otros 2 miembros de la comisión directiva que tienen procesos por estafa y venta de títulos truchos. Una fue secretaria técnica y tuvo que ser eyectada del gabinete de educación por maniobras de ese tipo. Entonces, ¿desde dónde habla este Masone? Lo más importante de todo esto es por qué me atacan. Me atacan porque ellos quieren atacar a la oposición, por eso no me dejaron ni siquiera participar. Yo ni siquiera ¿Cómo era el tema de...? Ni siquiera iba a ser candidato, ni siquiera iba a ser candidato porque no iba a tener la antigüedad. No quieren ni que sea afiliado, a ver si me explico. Después, bueno, te puedo contar más historias. Ahora, Sí. ¿se puede hacer que alguien que trabaja en un sector no sea afiliado? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué aducen? Bueno, se puede hacer violentando los derechos como lo hace esta gente y como antes lo había hecho Virgilio Choque. Yo a Virgilio Choque le hice un juicio porque en el año 97 me sacan de la educación. ¿Por qué? Porque yo acababa de ganar una elección en Salta Capital, en una elección de Cetera. La lista que yo encabezaba, la lista rosa, ganó las elecciones. Entonces, ¿qué podía pasar? Ahí sí podía pasar que yo me presentara en la siguiente elección de la ADP y con ese antecedente pudiéramos ganar la elección. Entonces se pusieron de acuerdo. El gobierno... Que en el momento que el Partido Obrero ganó todo, digamos. No, esto era el 97, mucho antes, esto es vieja historia. Pero se pusieron de acuerdo porque no querían que haya una dirección independiente. Una dirección nuestra hubiera garantizado que funcionen las asambleas, que no han funcionado todos estos años, etcétera. Entonces fui a un juicio y le gané el juicio, pero la justicia me dijo 3 años por mi afiliación. Sí. Te puedo traer todos los papeles. Sí. Y la justicia me dijo, sí tiene razón, pero marche preso. Vaya a la primera asamblea a reclamar, porque usted tiene que seguir la vía administrativa. Resulta que no había asambleas. Claro, no había. Entonces, es una violación abierta. El domingo a la mañana, me acuerdo. Sí, a las 7 de la mañana. Y duraban media hora. Entonces, este hombre es un cínico, un impresentable, no tiene nada de lo que dice es verdad. ¿Y para qué hace todo esto? ¿Y por qué nos atacan? Después de habernos proscripto, ¿no es cierto? La verdad es que arrugó Masone. La verdad, lo único que pasa es que Masone arrugó, no quería que haya una lista y no quería ni siquiera que sea afiliado, porque yo candidato no iba a ser. Entonces, esta es la verdad. ¿Por qué hace todo esto? Porque el régimen político que gobierna Salta hace 26, 27 años, con Romero, con Urtubey y ahora con Sáenz, necesita sindicatos clausurados, que no tengan asamblea, que no tengan decisiones de los afiliados, porque ya se ha visto que cuando los docentes tenemos una asamblea, aunque sea incluso autoconvocada, somos enormemente poderosos. Y ahora estamos trabajando para reconstruir esa asamblea, porque la etapa que viene es muy difícil. Y Masone nos ataca por eso. Por eso nos ataca. Enseguida vamos a hablar del tema del gobierno y de lo que dijo Matías Canepa con respecto a los autos convocados. Le decimos, Jessica, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios, Claudio Del Pla. Él es profesor, es concejal, diputado, mandato cumplido y, por supuesto, del Partido Obrero. Le decimos a la audiencia que a dónde nos pueden llamar, comunicarse con nosotros. De las líneas 387-4147-505 y el 387-48-977. También, por supuesto, que nos pueden llamar al 421.
4208 y el 421-4199. Acá me dice un oyente que recién estoy leyendo, pero ya lo contestó Claudio del Pla, dice, ¿cuál es el motivo? ¿De qué lo acusan? ¿No lo atacan? Debe ser grave, por eso lo expulsaron. Dice, pregunto nomás, dice, ya que está contando. Bueno, usted dijo que no hay motivo, ¿no? El motivo es netamente porque puede ser político. Una oposición. Quieren tener un gremio clausurado, no quieren asamblea en la ADP, no quieren democracia, no quieren dirigentes con mandato y control de la base, y esto es un tema histórico. El poder político de Salta se apoya no solo en las elecciones cada 2 años, sino sobre todo en el sostén de estos burócratas sindicales como Eduardo Abel Ramos, como Virgilio Choque, después Argañarás, que garantizan que las organizaciones que debieran ser de los trabajadores no lo son. Se clausura la vida gremial y entonces tratan de ponerle un cepo a la lucha de los trabajadores. Cuando eso se sale de madre, se descontrola, como puede ser con la autoconvocatoria, entonces el poder político frente a una organización real de los trabajadores empieza a entrar en crisis. Esta es la realidad. ¿No los recibió Matías Canepa este año a los autoconvocados? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Porque ya hay un arreglo de paritarias para esta segunda mitad de año. ¿Y qué es lo que opinan los autoconvocados? No, mirá, dentro de la autoconvocatoria hay un sector de delegados minoritario y demás que fue y avaló este acuerdo. Y que ha llevado al interior de la autoconvocatoria las mañas que tienen los sindicalistas en sus sindicatos. ¿Quiénes son de ese sector? Se llaman delegados de la plaza, así es como se autodenominan. Entonces van y firman en nombre de la autoconvocatoria sin que haya habido realmente asambleas y un mandato. Y bueno, entonces hay una parte muy importante de los docentes que están reflexionando y estamos buscando reconstruir una verdadera asamblea autoconvocada. Esa es la situación. Por eso no hay paro, porque aparece formalmente un sector que dejó las prácticas de la autoconvocatoria y se suma como si fuera una estrella más de la intergremial. Ahora, acá es dividir y reinarás, y el problema de los docentes que están muy divididos. Cuando lograron un buen aumento, me acuerdo en la época de Yarade, era porque estaban todos juntos. Y se lograron un aumento que no se lograron en todas partes. A mí me llamaban de Jujuy para contar lo que habían logrado acá los autoconvocados. A partir de allí es como que empezaron a pelearse. No es un problema de pelea, es la incidencia del Estado, es el mismo tema que estábamos charlando recién. El Estado opera sobre las organizaciones populares para tratar de colocar dirigentes adictos y vaciar de contenido lo que debe ser cualquier organización de trabajadores, que debe basarse en la asamblea, en la deliberación y las decisiones. Y hoy el 90 y pico % de los sindicatos de este país no funciona de esa manera. Por ejemplo, hay una gran huelga hoy del sindicato de neumáticos, sí, que dirigen nuestros compañeros, muchos son del Partido Obrero y otros no, pero la dirigen con estos métodos. Hay asambleas, hay mandatos, van a la paritaria, llevan un mandato de la base, vuelven a la asamblea, discuten. Con esos métodos tenemos un gran sindicato muy poderoso, un sindicato de industria que tiene los mejores salarios de la industria. ¿Estás de acuerdo con el 80% al que llegaron los gremios con el gobierno provincial? No, ¿en qué sentido? Porque en primer lugar no es el 80. Sí. Los ajustes se calculan sobre los sueldos de enero. Sí. Por ejemplo, mi sueldo de este mes dice 9% en julio. ¿Cuánto recibió verdaderamente? 7,5%. Porque se calcula sobre los sueldos, o 7, porque se calcula sobre los sueldos de enero. Esa es, digo, para ver la verdad. En segundo lugar, la base de cálculo, es decir, los salarios venían 2 años y medio cayendo. Cuando llegó enero de este año, ya el salario estaba en picada. Cuando vos aplicás un aumento sobre un salario devaluado, decís, no vamos a perder contra la inflación, pero ¿y lo que me debías de los 2 años anteriores que estuvo cayendo? Eso no se recupera. Pero además es cierto que no se va a perder contra la inflación, tampoco. ¿Por qué? Porque hay una dinámica inflacionaria que es muy intensa. Los ajustes tienen que ser mensuales y tendrían que seguir el índice de la inflación. En una etapa como esta no hay otra forma. Mira, las medidas que anoche anunció Massa no nos protegen, al contrario, van a multiplicar esto. Por ejemplo, ¿Cómo ve las medidas Massa? Por ejemplo, ayer se anunció un tarifazo gigantesco. Digo, le advierto a la población, porque vieron que estuvimos haciendo todos este tema de la segmentación, ¿no es cierto? Con ese tema ya los que ganamos
poquito más de 100.000 pesos, ya perdíamos una parte del subsidio. Ahora Massa ayer introdujo una novedad. Ahora también van a recortar el subsidio por consumo. Es decir, si vos sos una familia que gasta más de 400 kilowatts, te sacan el subsidio. ¿Usted cuánto gasta en su casa y cómo es el tema? En mi casa gastamos unos 700, 800. En invierno hasta 800. En verano 500 y pico. ¿Cuántas personas viven ahí? 2, y hay un pequeño comercio que comparte, digamos, nuestro consumo, pero pequeño, que gasta muy poquito en la puerta. 2 personas. 2 personas. Y no tenemos gas natural, por lo tanto, obligadamente usás calefacción eléctrica, no tenés otra forma, porque calefaccionarte con gas en garrafa es imposible. Esos 400 sí o sí. Entonces, sobre todo lo que pasa, te van a dar la tarifa plena, que es prácticamente duplicar el costo del kilowatt. Entonces, va a haber un tarifazo de grandes proporciones para millones de familias. Además de perder por la segmentación, ahora vas a tener tarifa plena para aquel que consume más de 400 kilowatts. Por ejemplo, es muy común en Salta, familias numerosas, o 2 familias que viven en la misma casa, pero no hay posibilidad totalmente, y que entonces todas gastan más que esto, todas. Familias pobres, recontra pobres, que van a perder el subsidio, van a tener un tarifazo. Y ni hablar de las pymes, porque no están consideradas dentro de lo que son la posibilidad de perder los subsidios. Bueno, por eso también entonces va a haber un golpe sobre clases medias, un golpe sobre trabajadores, incluso sobre familias pobres que tienen altos consumos, no porque sean ricas, sino porque, por ejemplo, este tema de que no hay acceso al gas natural es lo más común en las familias pobres. Entonces calefaccionarse con una estufa eléctrica porque no hay otra. No tenés otro recurso si no tenés que ir al brasero. Usted me decía no al Carlo-Ventor que gasta un montón, por ejemplo. Sí, yo en broma le decía que iba a dejar el Carlo-Ventor afuera y que si se lo mantiene mi mujer sería un motivo de separación. Claro, de divorcio, porque gasta una barbaridad. Pero esto es gravísimo, a ver si me explico. Es decir, nosotros vamos a una etapa así de difícil, vos imaginate que este incremento de tarifa es un empuje a la inflación, violento. Van a subir las tasas de interés más porque el esquema de Massa se apoya en que haya tasas de interés positivas, es decir, que las tasas de interés que reciban los que especulan sean más altas que la inflación. Entonces le conviene poner la plata en la especulación y no producir ni pagar empleo ni nada de eso. Va a incrementar la deuda y la deuda de la peor deuda. Vos viste cuando uno está fundido, suponete que estás empeñado, tenés la casa empeñada, todo, ¿no es cierto? No tenés un banco. ¿Cómo conseguir plata para llegar a fin de mes? Te queda para empeñar la heladera, el televisor y los muebles. Entonces vas a un usurero, la heladera vale 100 y te dice, te puedo prestar 15. Claro. Y la tasa de interés, no te voy a explicar. La tasa de interés va a ser mucho. Esos son los créditos que dijo Massa anoche que va a ir a buscar a bancos internacionales para hacer reservas, contra una garantía real, es decir, va a ir a una especie de casa de empeño, es decir, vos entregás una garantía real, que el tipo cobra, sale o sale, ¿entendés? Porque si te ejecuta la garantía, te cobra unos intereses gigantes, y con eso quiere tirar un poco la pelota para adelante, después quiere darle ventajas especiales a los del campo, a los mineros, y demás, para que adelanten pago de derechos de exportación. Son todas medidas que, primero, mantienen un ajuste feroz contra los trabajadores, el aspecto que más la gente va a ver este tarifazo. En segundo lugar, son medidas que van a agravar el problema de la deuda. Son medidas que tienen la misma matriz de Guzmán y de Batakis. Es decir, hay una continuidad de lo que ya fracasó. Entonces, tenemos una etapa muy difícil. Cuando quiere clausurar la vida de los sindicatos, cuando me ataca Mazzoni, lo hace porque nosotros representamos los que en este país estamos buscando que la clase trabajadora intervenga. Nosotros somos el polo obrero que encabeza la unidad piquetera y que hace gigantescas movilizaciones. Nosotros somos el sindicato de neumáticos, nosotros somos los docentes de La Rioja, de Neuquén, en donde hay enormes luchas por el salario hoy. Y entonces nos combaten, porque si la clase trabajadora interviene en este país, este ajuste no pasa. ¿Cree que nos va a beneficiar que haya asumido Massa en el ministerio, superministerio, teniendo en cuenta que Gustavo Sáenz fue su candidato a vicepresidente?
Bueno, probablemente le advierto a Sáenz que se va a tener que arrepentir. A ver. Sí, porque él estuvo empujando que suba masa, que suba masa. Bueno, el tema es el siguiente. Tiene que llegar a fin de año, según dijo Massa ayer, con un déficit de los gastos del Estado, es decir, déficit fiscal entre lo que entra y lo que sale, del 2,5. Para llegar a eso, tiene que hacer un recorte enorme de los gastos del Estado. Una parte de ese recorte van a ser los giros a las provincias. Por lo tanto, le advierto que Sáenz se la pasa diciendo hoy abrimos tal obra pública, en muchos casos va a quedar solo el cartelito de la obra pública. Detrás no va a haber ni obrero ni obra, porque la plata, con el paquete que anunció ayer Massa, no va a estar. Esta es la realidad. Lo mismo pasa con... A ver, ayer hubo una reunión, recién estaba viendo, sobre el tema del plan Milote. Sí. Porque, a ver, vienen a descubrir que hay especulación inmobiliaria. Tarde. Hace como 20 años. Yo recuerdo cuando salió el plan Milote, y lo escuché a usted decir, el gobierno lanza un plan Milote sin un solo lote, decía cuánta razón tiene Claudio del Plan. Bueno, 3 años después, ahora va la nueva funcionaria, Silvina Vilés, a decir que efectivamente no consiguen lotes, que hay especulación inmobiliaria, que no hay forma de que haya lotes si no hay expropiación. Bueno, todas las cosas que nosotros hemos dicho, y además hemos planteado proyectos de ley para ir sobre las expropiaciones. Ahora, decía algo gracioso, porque dice, estamos haciendo, dice, un relevamiento de los lotes públicos y privados. Y al rato en la misma nota dice, no hay. Si no hay, ¿qué estás relevando? Yo digo, che, me estás jodiendo, digamos. Si no hay, ¿qué estás haciendo? Dice, estamos relevando y no hay. No, pero aparte son los estudios sobre eso, ya el relevamiento está hecho hace mucho tiempo. O sea, no estás haciendo nada. Yo que no soy arquitecto te puedo decir que hay unas 300 hectáreas en toda la zona sur, que son las únicas que hay, privadas. Nosotros estudiamos el problema, planteamos expropiar 90, no quisieron avanzar con eso y no hay ningún lote para entregar. Pero además creo que le están debiendo las expropiaciones de la zona sur, creo que a los Núñez Burgos todavía le están debiendo juicios abiertos. Unos pagos, ¿no? Y sobre ese tema también hay para discutir. Ahora, en todos los casos, el problema son decisiones económicas. Sáenz apoya a Massa, Massa recorta los fondos para las provincias. ¿Va a haber más plata para el plan Milote o menos plata? Menos plata. Entonces, ¿qué intereses defiende de la salteñidad Sáenz, que todo el tiempo se pone el ponchito y dice, yo defiendo el interés de todos, no importa que sean ricos, jóvenes, petizos, altos, lo que fuere, soy el defensor de la salteñidad? ¿Qué intereses defiende? Si apoya a Massa, no está con los salteños. Acá me dice un oyente, dice, lo que están haciendo este gobierno es creando más pobres, y ellos se ponen cada vez más guitudos, dice el oyente. Bueno, por ejemplo, a ver, de las medidas de anoche de Massa, ¿quién va a obtener beneficio? Las mineras. Las mineras. Massa dijo ayer que le va a pedir a las mineras que anticipen parte del pago de los derechos de exportación, ¿no es cierto?, y de los impuestos que pagan al Estado, y les va a ofrecer beneficios por esto. Y las mineras vienen en un conflicto. Están planteando que quieren todavía mejores condiciones para hacer su explotación. Por ejemplo, quieren que le pague dólares más altos a la hora de reconocer. Claro. Y son de las primeras que hacen fraude. Por ejemplo, la minera esta que está entre Salta y Catamarca, que es la principal productora de litio hasta ahora, que se llama Livent, se denunció y se comprobó que es una gran operación de estafa al Estado, porque se vende a sí misma. Entonces, suponete, vos tenés Livent en Venezuela, sí, y yo tengo la Livent de acá. Entonces yo le vendo a Livent de Venezuela y digo que allá van 10 toneladas, 2 pesos cada tonelada. Pero resulta que la tonelada vale 100, no 2. Claro. Entonces yo pago impuestos por 2. Por 2, y después lo venden por 100. Esto yo lo denuncié en la Cámara de Diputados hace 3 años. Bueno, a mí, ahora lo denunció la FIP. A mí me gustaría que el régimen de las mineras tengamos todo. Por ejemplo, vos pagás impuestos según declaración jurada. Claro. Entonces, yo declaro que este mes gané 100 pesos y que me cobren los impuestos por 100 pesos. ¿Por qué no tenemos así ese beneficio todo? Bueno, por eso. Entonces ahora le van a agregar más beneficios a estos que ya te roban, a ver si me explico. A esos grupos económicos, Massa anunció ayer que le agrega más beneficios. Entonces, este es el problema. Mientras una familia pobre va a pagar un tarifazo de la luz porque dice que es un lujo gastar más de 400 kilowatts,
esto de las mineras, los ojeros van a estar de fiesta. Acá tengo un mensaje que dice Marcelita, Claudio del Pla con su partido obrero. Dice, somos eternos anti todo y nunca van a estar de acuerdo con nada, dice. A usted el Indio Godoy le decía el partido del noísmo, ¿se acuerda? Bueno. Y dice, lo demuestra cuando llegaron las elecciones, era la mayoría, no el Indio que me está mandando el mensaje, claro, ¿no? Del Consejo Deliberante, y desde ahí a la fecha se dividieron. Queda Ner, su señora, y López, dice. ¿Qué pasó con Borelli? Eran diputados y se fue para afuera, entre otras cosas que me dice el oyente que se comunica Bueno, con mira, nosotros. en todos los temas siempre hay propuestas. Por ejemplo, esta discusión que hay sobre el problema de la tierra y los lotes. No quisieron avanzar con nuestras propuestas, pero ahora dicen que si no se expropia, no hay lotes. Sí. ¿Quién tenía razón, el Partido Obrero o ellos? Hagamos balance de cada cosa. Hagamos balance de cada cosa. No se dejen correr con este tema de que cuando uno plantea una posición de rechazo, por ejemplo, a las medidas de ayer de Massa, no lo hace desde una posición de ofrecer otra salida. Mientras el gobierno no produjo ningún lote en 3 años, nosotros dijimos cómo tenía que haber lotes. Teníamos razón nosotros, no el gobierno. Ahora el gobierno dice que va a arreglar la economía volviendo a hacer lo que hizo Guzmán y Batakis, pero de manera recargada. ¿Va a arreglar la economía? No la va a arreglar la economía. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Proponer que haya otra salida al pueblo argentino. Por ejemplo, ¿qué habría que hacer hoy? Digo para el oyente o para el televidente, para ser más preciso. Sí. Hoy habría que establecer una nacionalización del comercio exterior. Es decir, tenemos que evitar que nos sigan robando como nos roba esta minera. Tenemos que hacer de que el resultado del trabajo de los argentinos se reinvierta en el país. ¿Quién plantea que hay que nacionalizar el comercio exterior? Esa nacionalización del gobierno. No, Perón lo que hacía era concentrar en organismos estatales, uno que se llamaba IAPI, sí. No tengo tiempo de explicarlo acá, pero concentraba todos los granos y los exportaba a través de un organismo estatal. Igualmente se beneficiaban los terratenientes. Pero no, una nacionalización significa lo siguiente: la relación, el comercio entre Argentina y el mundo tiene que ver con el interés de todos los argentinos, no solamente del productor de soja. Es decir, que si vos te entran una cantidad de dólares, esos dólares tienen que estar destinados a las prioridades del país. Y no pueden hacer lo que pasa hoy, que hay una especie de puerta giratoria. Así como entran, se los vuelven a llevar, porque la crisis es que el Banco Central no tiene un mango, no le queda un dólar. Sí. Esa es la crisis. Todos los anuncios de ayer tienen que ver con eso. Entonces, si vos permitís eso, no hay manera de defender la economía nacional. Por ejemplo, ¿por qué el ama de casa tiene que pagar la harina a precios internacionales? No, el azúcar. O el azúcar. Que ¿Por qué? Que acá teníamos un mensaje. En un país recontraproductor, sí. Donde además los salarios que paga el que produce el azúcar, el que produce el trigo, son salarios de lo más bajo del mundo. ¿Por qué tenemos que pagar los mismos precios que se pagan en Francia? No, si somos productores. Tenemos que, nacionalizando el comercio exterior, vos podés hacer de que los precios que paga tu pueblo sean los precios que tengan que ver con los costos y las necesidades de tu pueblo. En cambio acá te enchufan los precios internacionales aunque vos cobres salarios de Haití, que son los más bajos de toda Latinoamérica. ¿Qué tiene de...? Entonces, cada vez que el Partido Obrero hace una propuesta, hay un fundamento y una salida. Son muchos años que... lo que reproduce el televidente son críticas berretas que nos han hecho, no porque el televidente, tengo todo el respeto por su opinión, son las críticas berretas que nos han hecho los que han gobernado siempre. Y bueno, le cuento que el Partido Obrero está creciendo mucho. ¿Cómo se están preparando para las próximas elecciones, que ya está previsto que van a ser en abril? Mira, no tenemos como siempre, no tenemos una preparación especial porque hay elecciones. Nosotros cuando vamos a elecciones le decimos a la gente, mire, vote por el partido que lucha todo el año, los 365 días, por otra salida, por una salida de los trabajadores a esta crisis que es excepcional. Nos ven y nos pueden comprobar, ¿no es cierto?, en la práctica lo que decimos y lo que hacemos, y contrastar esa práctica. Nosotros nos vamos a esforzar como siempre. Al momento que haya elecciones nos vamos a esforzar porque haya una lista lo más unitaria posible de la izquierda, de los trabajadores. No es sencillo hacer eso, no es sencillo, pero nos vamos a esforzar en ese sentido. Pero vamos a tratar de que las elecciones refuercen una lucha que se da en la calle. Solo votando no se sale de esto. Solo votando no se va a salir de semejante crisis. Hace falta desarrollar una participación, una fuerza social de las víctimas de este ajuste, de una escala muy importante si queremos torcer el rumbo y no volver a ser las víctimas de planes como el que ayer anunció Massa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es todo, espérame que usted no tenga razón. Porque
vio cómo es el punto. Mirá, ahora después cuando le haya que dar la razón está complicado. Bueno, como el plan Milote. Nosotros no queremos tener la razón, nosotros queremos que haya una salida a favor de la población. Y cualquier trabajador que haga un balance va a ver que los últimos 20 o 30 años es una pendiente, para abajo. Entonces, teníamos razón cuando decíamos que había que frenar ese tipo de políticas y hacerse un replanteo en otro sentido. No es porque nos guste tener la razón. Gracias por venir, Claudio. Por favor. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Buena Fuente. Estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme de